pregunta, después de saber que hay una larga lista de reclamos, pero al mismo tiempo algunos de esos reclamos son por proyectos que ni siquiera son realidad dentro de los colombianos y de la realidad colombiana, la gran pregunta en este día 21N es ¿qué mensaje debe llevarse el gobierno del presidente Iván Duque en esta jornada de protestas? Más específicamente, ¿qué tiene que hacer distinto? Nos respondió en conversación Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda y Crédito Público de ese país, pero también profesor, hoy día visitante en la Universidad de Columbia. El gobierno se sacudió con esta convocatoria al paro, tomó muchas medidas preventivas, hizo un buen trabajo en movilizar a la opinión pública, incluso a sectores ajenos al gobierno, para que esta movilización de hoy no fuera violenta, que no hubiera vandalismo. Entonces, marcar una diferencia con lo que ha pasado en otros países, ¿sí?, como por ejemplo Chile. Entonces, en eso el gobierno creo que hizo un buen trabajo y el país en general, tal vez cansado de tanta violencia, de tantos años por el conflicto armado, es muy consciente de que la violencia no conduce a ninguna parte. El gobierno, más que por hacer una gran cantidad de cosas, se estaba criticando por lo que había anunciado que haría, pero que todavía no había hecho. Reformas que el mismo gobierno se ha encargado de desmentir, decir que eso todavía no es así, que no hay un proyecto en firme, que hay unas ideas que se están discutiendo. Entonces, el gobierno tuvo que salir antes de realmente proponer reformas a decir lo que no iba a hacer. Digamos que no es la mejor posición para un gobierno, porque un gobierno debería estar siendo propositivo, debería estar impulsando una agenda. Aquí está siendo un poco reactivo. Ok. Y por otro lado... Adelante, perdona. Sí, no, y por otro lado simplemente iba a decir, hay un descontento generalizado porque no se ve, digamos, una agenda muy definida, muy clara. El gobierno muestra ciertas fisuras, ciertas divisiones, no hay una línea clara, única, entonces creo que eso también le ha restado fuerza al gobierno en estos últimos días y semanas. Bueno, y hemos tenido incluso todo este tema polémico con el operativo que en algún momento se calificó como excelente, limpio y al final un operativo que trajo muertes de niños y la salida del ministro de Defensa. Entonces, la pregunta reiterada es ¿qué tiene que hacer mejor Colombia cuando, como bien dices, en este río revuelto está el gobierno intentando evitar que ocurran cosas como las que hemos visto en otros países? Pero hay un mensaje quizá para los líderes de la región. Hay una década perdida como ya un riesgo inevitable de cumplirse en un país como el tuyo, productor de materias primas, en donde han tenido este complejísimo desafío de sentarse a negociar una paz que se ve implementada con muchos problemas, incluso tardía, con líderes asesinados, impunidad percibida por la sociedad, Mauricio. Hay mucho de eso. Y déjame tocar algunos de estos puntos. Primero, yo creo que el tema de la paz es muy de fondo. Las elecciones regionales en Colombia en octubre fueron un triunfo de la paz. Ganaron los candidatos que apoyaban la paz. El país quiere pasar esa página, no quiere que la política se detenga en una discusión de si sí o no a los acuerdos de paz. Yo creo que ese mensaje lo debe escuchar el presidente Duque. Colombia quiere que el acuerdo de paz se implemente. Colombia quiere que el país siga adelante. No nos queremos quedar discutiendo para siempre sobre si el acuerdo pudo ser mejor o no. Hay un acuerdo de paz, hay algo importantísimo en Colombia y es que el conflicto se redujo sustancialmente. Hoy ya en Colombia no ves las tasas de criminalidad del pasado, no ves los atentados terroristas, no ves el nivel de secuestros que se veía en el pasado. Entonces el país quiere avanzar en eso y el mensaje es no sigamos en esta discusión de si sí o no a los acuerdos de paz. Dos, el presidente debe empoderarse. La gente quiere ver. ¿Qué es eso para líder, una persona? Exacto. Un líder que tenga una clara vocería y que tenga una agenda definida. Yo creo que eso es muy importante. Lo que pasó con el ministro de Defensa, que renunció tardíamente porque había habido ya mucho desgaste. Entonces el presidente yo creo que también debe recibir el mensaje de que hay que escuchar a la opinión pública y hay que sintonizarse con la opinión para tomar decisiones muchas veces que pues pueden ser difíciles en lo personal, en lo humano, pero son convenientes en lo político y sobre todo en el escenario de lo público. Y tal vez un punto que tú mencionaste importantísimo detrás de todo esto, es algo paradójico que en este momento Colombia es de las economías grandes de América Latina la que más crece.
Este año seguramente Colombia crecerá algo así como el 3.3%. Pero lo macro a lo micro, el dato a la gente en el bolsillo le hace muy poco. Porque por más que el gobierno dice, este es un excelente resultado y hay que decirlo, esto es producto de un manejo económico serio de décadas, de años, no es una cosa de hoy, es una cosa que viene del manejo tradicional que ha hecho Colombia en materia económica, pero el 3 o incluso el 3,5, lo que sea, es insuficiente frente a las expectativas, las aspiraciones de una sociedad que hoy es más exigente. Entonces, esa no es la respuesta. Bien. La respuesta tiene que ser más bien una sociedad donde haya un crecimiento más incluyente, donde haya más equidad, donde se piense más en la situación de los colombianos más vulnerables. Y yo creo que ese es el gran mensaje. El mensaje es, sabemos que no estamos creciendo suficiente, pero sobre todo hay que pensar en los más pobres. Y ese es, digamos, yo diría, el gran reto que tiene el gobierno hacia adelante. Pensar quizá ya no en la opinión de la humilde persona que te entrevista desde hace mucho tiempo, sino quizá hacer. Mauricio, tenemos un continente que está diciendo queremos ver más que escuchar. Te agradezco la oportunidad de analizar la situación de Colombia contigo esta tarde. Muchas gracias a ti, Gabriela.